Buenas noches a todos. Tenemos hoy con nosotros a María Osborne y Taito Peri, que son los padres de la hermana Belén de la Cruz, carmelita descalza, que partió a la casa del padre en el año 2018 con solo 33 años, y están hoy aquí pues, para contarnos el testimonio de su vida que tanto bien está haciendo a muchísimas personas y sobre todo para contarnos la maravilla de su vocación y de su entrega total al Señor. Así que nada, millones de gracias por estar aquí cuando queráis. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que estamos aquí por Belén, ¿no? Porque si no, de otra forma no estaríamos en este caso, ¿no? Y habíamos puesto como título de este testimonio para la pregunta de ¿para qué sirve una monja de clausura en pleno siglo XXI, ¿no? Y que es un poco también una de las razones por las que acabamos escribiendo el libro, Belén Carmelita Descalza, nuestra hija, ¿no? Uno del para qué era, pues eso, para intentar que la gente, al terminar de leer el libro, pudiera responder a esa pregunta, ¿para qué sirve una monja de clausura, ¿no? También, además del para qué, había también un porqué, ¿no? El porqué y el para qué del libro, ¿no? Como digo, el libro lo que trata es de contestarse a esa pregunta, ¿no? ¿Para qué soy una monja de clausura? Y quizás, no sé, antes de adivinar una monja de clausura, o me imagino que cualquier otra orden religiosa, hay que descubrir o hay que fijarse en la vocación. Es decir, estas cosas se hacen porque uno tiene vocación, ¿no? Eso es lo primero que hay que digamos, valorar, porque hoy día se ven muy pocas vocaciones, no solamente a la vida religiosa, sino vocación no sé, a la medicina, a la milicia, no sé, a la política, como bien social y demás. Y entonces lo que se descubre ahí es la vocación, y quizás ahí es lo que te empieza a permitir entender por qué se produce una decisión tan drástica en una chica joven como era Belén, de 21 años, que decide ingresar en un convento de clausura, de la vida contemplativa, dejando atrás o renunciando a muchas cosas que tenía, ¿no? Y también renunciando a formar una familia, por ejemplo. Es decir, y lo cambia todo eso por una vida austera, de pobreza, de obediencia, en una comunidad de monjas que no conoce, y eso se puede hacer gracias a la vocación. Y eso es lo que quizás hay que entender antes de la pregunta, ¿no? Que detrás de eso hay una vocación, ¿no? Y es curioso porque si uno se va a la definición que hace la Real Academia de la Lengua de la vocación, y dice que la vocación es, lo estoy leyendo aquí, indicación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o trabajo. Es decir, vocación, no sé, como he dicho antes, a la medicina, a la arquitectura. Es decir, cualquier vocación, cualquiera de ellas, siempre obliga a una renuncia. Es decir, alguien que quiere ser un médico vocacional seguro que renuncia probablemente al dinero o al tiempo libre o a muchas cosas, ¿no? Y esa es la renuncia fundamental de una vocación religiosa, ¿no? En el caso concreto de la vocación de Belén, que es una vocación a la vida contemplativa y a la vida carmelitana, pues se resume en el solo Dios basta de Santa Teresa, ¿no? Pero claro, cuando uno dice solo Dios, es muy fácil decirlo, pero prescindir de todo lo que tenemos alrededor, que en nuestro caso es mucho, pues no cabe duda de que es una decisión fuerte que tiene que estar soportada por una vocación que tiene que irse. Y entonces, en el caso de la vocación contemplativa, para llevar adelante esa vocación necesitas pues silencio, un ambiente austero, una dedicación plena,
Y eso es precisamente la clausura, es buscar un ambiente que les permita a ellas pues dedicarse a su vocación, es la oración y el trabajo. Es decir, que están creando un ambiente que también lo crea mucha gente para llevar adelante su vocación. Es decir, siempre pongo el mismo ejemplo, los mismos ejemplos, ¿no? Un pintor pues quiere tener un estudio luminoso, bien ventilado, donde pueda pintar sus cuadros con una buena luz, y otras veces nosotros nos metemos en una sala oscura en silencio y bien insonorizada, pues para ver bien una película de cine, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es la clausura, es decir, a mí me decía una vez Belén, algunas veces lo cuento, cuando yo le decía eso de, bueno, eso de hablar con Dios o de oír a Dios, que era un poco complicado, y ella siempre me decía, bueno, pues mira, un día que cualquiera que pases por una iglesia, cualquiera, entra delante del sagrario y te sientas 15 minutos de reloj y en silencio y sin pensar en nada concreto, pues ya verás cómo algo sucede, algo sientes o algo le oyes a Dios, ¿no? Y entonces eso es un poco lo que definió muy bien don Demetrio, el obispo de Córdoba, en la homilía de la misa de Corpore Insepulto en San Calixto, antes del entierro de Belén. Y él nos dijo en la homilía, todos habéis ido descubriendo a lo largo de estos cortos años, pero suficientes, que esta monja tenía algo, os enganchaba. Cuando volvíais desde aquí a vuestras casas, os llevabais el recuerdo de una paz profunda, de haber estado con alguien que estaba cerca de Dios. Haber conocido a la hermana Belén nos ha acercado a todos un poco más a Dios, y esa es la misión de una monja de clausura. Y lo definió muy bien, y gracias a que pudimos conservar esa preciosa homilía, que además giraba alrededor de esa pregunta, ¿no? De ¿para qué sirve una monja de clausura? Que gracias a Dios lo grabó una amiga íntima de Belén con su teléfono y la pudimos recomponer, porque don Demetrio todas sus homilías las dice suelto de manos, no hay texto en los que poder recurrir, ¿no? Y entonces, bueno, hay que desmitificar un poco la clausura, es decir, acercarse a un convento de clausura o acercarse, en nuestro caso, a San Calixto, pues es acercarse a un ambiente donde se respira a Dios, pero es eso, se respira, se siente, no hay nada extraordinario, no se ven apariciones, las monjas no levitan detrás de las rejas del locutorio, no hay grandes frases grandilocuentes, ¿no? Es decir, que detrás de esa sencillez que se ve, de esa humildad que se ve en las monjas, se siente algo, ¿no? Es una sencillez lo que se desprende de las monjas de clausura. Yo me acuerdo que uno de los muchos testimonios que hemos ido recibiendo pues después de la muerte de Belén y cuando estábamos escribiendo el libro, y lo decía aquí, lo tengo escrito, decía, al hablar con ella se tenía un sentimiento de profunda sencillez, porque en la conversación cualquier cosa complicada la resolvía con palabras sencillas, cargadas con la profundidad que dan el sentido común y sobre todo la bondad con la que los expresaba. Es decir, es un mundo de cercanía, de humildad, de silencio, que transmite algo, y yo creo que es un poco lo que expresaba don Demetrio, ¿no? Es decir, las monjas cuando, no sé, cuando consiguen esa cercanía de Dios, la irradian más allá de las tapias del convento, ¿no? Yo me acuerdo que esa sencillez también, cuando ella hizo los votos, creo que fueron los votos perpetuos, vinieron algunos compañeros míos de promoción, oficiales de Marina, a San Calixto, eran casi 30, y al terminar los votos pues fueron al locutorio, estuvieron un momento con Belén, allí bueno, con tanta gente era imposible hablar, pero al terminar
antes de salir uno de ellos le preguntó, bueno, pues, bueno, hermana, pero ¿qué nos recomendaría? ¿Qué podríamos hacer? Y ella le dijo, rezar 3 Ave Marías cada noche. No hubo, algunos esperaba como algo más pomposo, algo más profundo. Bueno, pues eso simple de rezar 3 Ave Marías cada noche, todavía hay muchos compañeros que me lo recuerdan, que se acuerdan de que dijo eso y que lo hacen. Es decir, que por eso digo que es la sencillez de a lo que llega, ¿no? Ella, como yo digo, las monjas de clausura, la cerradura de los conventos de clausura no están por fuera, están por dentro. Están igual que las cerraduras de tu casa, es decir, ellas no están encerradas por el mundo, sino todo lo contrario. Ella, Belén, en una de sus cartas, creo recordar, no sé si era alguna amiga suya que iba a entrar en el Carmelo, en otro Carmelo, y definía la vida contemplativa en una de sus cartas y decía: la vida contemplativa, la vida de oración, es ese corazón que late y da vida al resto. Con nuestra vida escondida a los ojos del mundo, pero bien visible a los ojos de Dios, lo que hacemos es ofrecernos para que el mundo viva. Es decir, no solamente las monjas de clausura no es que están fuera del mundo, es que viven para el mundo. Y de hecho es sorprendente cómo Belén, siendo una monja de clausura, no perdió nunca el contacto con sus amigos, pero ni los del colegio, ni los de la universidad, ni los del colegio mayor, ni sus primos seguían yendo a verla, le presentaban sus novios, a sus maridos, a sus hijos. Es decir, que, como yo digo muchas veces, incomprensiblemente a los ojos de la gente y a los ojos nuestros, al principio también, se puede estar muy cerca de una monja de clausura a pesar de que haya rejas de por medio. Y eso lo hemos comprobado en nuestra experiencia, ¿no? Hemos estado muy cerca de Belén, ¿no? Y eso es un poco la visión de una monja de clausura. Lo que pasa es que cuando nosotros estábamos escribiendo el libro, después de mucha insistencia, nos pasó un poco lo mismo que le pasó a la madre priora, ¿no? Que empezamos a ser conscientes y a descubrir sería la palabra, la enorme vida interior que tenía Belén, que había detrás de Belén. Es decir, lo define también muy bien la madre priora cuando escribe la carta de edificación, y al principio de la carta de edificación la madre priora dice: al intentar resumir en la carta de edificación su vida y sus obras, hemos ido descubriendo el misterio interior que guardaba tras su carácter sencillo y recatado, tras su alegría y vitalidad. Se descubre a través de su vida en el convento, de los testimonios de los que la conocieron y de sus escritos, que había algo en ella que hacía transmitir paz y serenidad, la misma paz y serenidad con la que afrontó su enfermedad. Es decir, que es verdad, a la vista de las cartas, de los escritos, de los testimonios, pues claro, fuimos descubriendo y quizás también esa digamos, vida interior ya aspiraba a ella, porque nosotros conocimos, justo cuando se había muerto en el funeral que se hizo en el puerto de Santa María, se leyó una carta que nos la acababan de dar, que era la primera carta que ella escribe a la madre priora del convento antes de entrar, la primera carta. Y la voy a leer porque quizás resume muy bien ese espíritu de ella, ¿no? Y lo cojo aquí del libro, que está y dice: querida madre, llevo semanas pensando en escribirle desde la última vez que estuve allí por Navidad y voy a intentar explicarme. Desde hace tiempo, casi 2 años, llevo a San Calisto en el corazón. Una noche de copas
me vino a la cabeza, creo que más que a la cabeza, la frase ¿qué hago yo aquí? Y enseguida la imagen de San Calixto. La certeza de que este mundo no es para mí se me grabó aquel día muy dentro. Los meses siguientes pasé del tema, no quise hacerle caso, pero estaba ahí. Más tarde entendí que debía acercarme a Dios y aunque no ponía mucho de mi parte, bueno, nada, empecé a hacer oración y la Semana Santa pasada me acerqué con mi prima al torno de San Calixto. Hace una buena temporada vida espiritual en serio, no conozco casi nada de la vida. Al lado de esto me vienen a la cabeza muchas frases de desánimo y miedos como no voy a ser capaz. Soy muy tímida, tengo dificultad para hablar y comunicar lo que llevo dentro y a veces me dan ganas de salir corriendo. La Madre Clara, que es la monjita del colegio mayor en el que vivo, me está ayudando a escribir esta carta porque yo sola sería incapaz. Soy consciente de que en esto tengo que trabajar y me estoy poniendo. Tengo un deseo grande de ser fiel a Dios y hacer su voluntad. Quiero ser santa. Esta Semana Santa me acercaré, si puedo escaparme otra vez, a San Calixto. Me contaría que me comentaran cómo es la vocación al Carmelo y cómo vive su entrega a Dios una carmelita. Recen mucho por mí, yo me acuerdo mucho de ustedes. Nos vemos pronto. Un abrazo, Belén. Ahí yo creo que se ve ya la aspiración de ella a esa vida de contemplativa, ¿no? Y sobre todo a esa vida interior que tenía, es decir, una vida interior pero que no exteriorizaba, es decir, que ella era muy natural, es decir, ella conservaba, como ella decía muchas veces, yo soy la misma, pero vestida de marrón. Es decir, que ella, nosotros, tras el hábito siempre veíamos a Belén, la misma de siempre, ¿no? Con un sentido común enorme, una fe tremenda, pues confiando en Dios, cogidos de la mano de la Virgen, que era una expresión que ella usaba mucho, y conservando la calma, ¿no? que es también muy importante y yo creo que lo da también esa vida de clausura, de vida. Una de las cosas que más nos sorprendió, y mucha gente iba a pedirle consejo, gente muy mayor. Ella era muy parca en palabras. Y gente joven. Y gente joven, bueno, también, por supuesto. Y ella lo escribía en una carta que decía, lo que llevo escrito parece un telegrama. Eso quiere decir que sigo siendo yo, de pocas palabras. Es decir, que ella era consciente de que era de muy pocas palabras, ¿no? Pero, y también muchas veces le preguntábamos a algunos que nos comentaban que habían ido a verla y cuando estábamos escribiendo el libro, pues por conocer un poco le pedíamos, bueno, ¿y de qué os hablaba, no? ¿De qué hablabais con ella? Y muchos nos decían que en muchos casos ella hablaba poco, les hacía hablar a ellos, ¿no? Y es verdad, yo creo que las monjas de clausura hablan bastante menos que escuchan. Es decir, que yo creo que en muchos casos se convierten en verdaderos consejeros de muchísima gente. Por eso digo, a nosotros nos sorprendió la gente que supimos después que iba a pedirle consejo, a charlar con ella simplemente, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que podemos ir hablando, ¿no? También esa vida interior también la pudimos ver, pues, cómo hizo frente a la enfermedad, ¿no? Con una serenidad, una aceptación de la voluntad de Dios, de tomar la cruz, ¿no? Es decir, ella tiene un relato que está también en el libro, un relato que escribe de su puño y letra de la primera parte de la enfermedad, cuando estuvo los meses que estuvo siendo tratada en Córdoba, ¿no? Bueno, que fue la madre priora la que dijo, ¿por qué no cuenta su experiencia? Y en el primer párrafo de ese relato empieza diciendo, por obediencia, empieza a escribir algunas impresiones sobre mi cáncer, ¿no? Y en un párrafo siguiente dice, ahora solo queda coger la cruz y cargarla
y si, es un regalo y siempre lo he visto así, ¿no? Es decir que, pero quizás también una forma de ver cómo enfrentó la enfermedad es una carta que le escribí después de la primera operación. Belén tuvo 2 operaciones, una al principio, cuando se descubre la enfermedad, y después otra unos meses después, un mes antes de su muerte. Y le escribe a una carmelita que había ingresado en el Carmelo del Cerro unos años después que ella, pero que ella la conocía de antes de ingresar y había tenido mucho contacto con ella en cartas. Y entonces le escribe a la hermana. Y bueno, las cartas, como siempre, las monjas las empiezan siempre con una forma así, como en este caso, pues Jesús y María sean siempre nuestras almas, queridísima hermana. Y le dice, bueno, le pide perdón porque se ha retrasado en contestarle, y ofrecimientos por esta pobre que está muy bien, gracias a Dios, y a las oraciones de tanta gente que pide por mí. Y se puede decir que el resultado de mi operación es gracias a tanta oración. La verdad que la primera operación se recuperó muy bien de ella. Y dice, es verdad que la cruz es bendición, y a mí lo que me ha sostenido desde el principio es saber que Dios estaba detrás de todo, que Él lo permitía para mi bien, y aunque ha habido momentos de todo tipo, esa confianza nunca ha decaído. Qué suerte tenemos de tener fe. Todo se vive de otra manera, cobra sentido, tiene un porqué. Estoy aprendiendo mucho desde que estoy enferma. Ese tener que dejarse hacer lo experimentas desde otro punto de vista. Te abandonas de una manera especial. Te entregas a lo que Dios quiera física, que era la salud, y por ella puedes hacer muchas cosas. Cuando te ves privada de ella, todo cambia. Ahora entiendo que la gente siempre le pide a Dios. Se ha notado muchísimo las oraciones. Perdona que diga tanto que todo ha sido gracias a la oración, pero es que estoy tan convencida de ello. Si hace caridad, pida para que esta nueva etapa de mi vida sea aprovechada, sepa aprovecharla, sepa sacarle el jugo, sepa encontrar a Dios en cada cosa, en cada ocasión. Es un momento de gracia y de verdad que yo considero esto como un regalo, sabiendo que con la cruz va también toda la gracia para llevarla. Un abrazo muy fuerte a todas, se despide de ellas. Es quizás un poco, en esta carta se resume un poco el cómo enfrentó ella su enfermedad con una serenidad que, bueno, que nos transmitió a todos, que todos pudimos ser capaces de llevarla con la misma, no voy a decir tranquilidad, porque en absoluto lo era, pero sí con esa paz y esa serenidad y aceptación de la voluntad de Dios, ¿no? que ella siempre decía, ¿no? Por otra parte, nosotros, como nos pasa ahora que estamos explicando esto y hablando de ella, pues después de su fallecimiento han sido muchos también momentos donde hemos sentido, y no solamente nosotros, sino los que nos han acompañado, momentos donde hemos sentido momentos, como diría yo, de enorme espiritualidad, ¿no? Es decir, como fue, pues no sé, el momento de su muerte, ¿no? Es decir, una monja de clausura normalmente pues muere en el convento, y en este caso ella murió en una habitación del hospital, pero lo hizo acompañada de toda su vida alrededor. Es decir, estábamos allí, su familia, estábamos nosotros, sus 2 hermanas, estaba Isabel Ramírez, que era su cuidadora de toda la vida, estaba su comunidad, pues estaba la madre priora y la enfermera, y estaba la madre Clara, que había sido un puntal en su vida durante el colegio mayor universitario, ¿no? Y en aquel ambiente, pues la verdad que sentimos algo. Y tanto es así que
la médico que la trataba, una de las médicos que la trataba, que era una chica que se portó maravillosamente bien y que tenía su misma edad, 33 años, que no es creyente, nos lo escribió después en un testimonio, nos escribió, dice: yo entré en la habitación, pero no me visteis y estuve un rato. De verdad, era un ambiente especial y se notaba algo maravilloso que no se puede explicar. Pero creí que yo no podía estar y me fui con mucha pena. Después, cuando esto se lo comentó a la hermana enfermera, Carmen Teresa, le dijo: por Dios, ¿cómo te fuiste y tal, ¿no? Pero hasta ese testimonio, ¿no?, que te llena y lo mismo pasó en el funeral de San Calixto, ¿no?, en la misa de Corpore Insepulto, porque la iglesia estaba llena, era un sábado lluvioso por la tarde, había más de 300 personas que habían venido de todas partes. Había hasta una amiga suya que había volado desde Dublín. Y don Demetrio lo explica muy bien, no sé si es en el prólogo del libro, cuando dice de aquel día, de aquella misa, dice: todo se agolpaba en un conjunto de sentimientos que hicieron inolvidable para todos los presentes aquel momento de cielo en el que Dios pasó a nuestro lado en la vida y en la muerte de la Madre Belén de la Cruz. Esos momentos de espiritualidad pues también nos ayudaron mucho nos empujaron mucho a dar testimonio, ¿no? Es decir, el porqué de escribir el libro es también un poco, pues, como diría yo, es decir, la Iglesia pide a los laicos que contribuyamos a la evangelización, y nosotros la verdad que no hemos sido, digamos, y somos todavía unos cristianos, pero de parroquia de domingo y punto pelota no más. Pues comprendimos que lo que a nosotros nos tocaba era poder difundir la vocación de Belén y lo que sentíamos en ese momento, ¿no? Y fueron, la verdad que fueron sensaciones que comprendíamos que debíamos de compartir, como también es el relato que hace un hermano mío que entró al entierro en el convento, que relata perfectamente también el ambiente que allí todos los que entraron sintieron, ¿no? Y también encontramos eso que hablábamos de la vida interior y de la espiritualidad, pues en sus cartas, porque curiosamente hemos podido recuperar muchísimas cartas, vamos, nos las han escaneado, mandado. Los originales siempre hemos preferido que los tuvieran a los que las recibieron, ¿no? Pero es curioso, la gente que recibía sus cartas las conservaba como oro en paño, es decir, que hemos podido recuperar muchísimas cartas, y en esas cartas, con palabras muy sencillas, igual que ella era hablando, pues hemos visto también esa vida interior. Y entonces, pues en esas cartas habla cosas corrientes, pero habla de la santidad, habla del lugar de una carmelita, habla de la confianza en Dios, habla de la amistad, habla del matrimonio, habla de la cruz, habla de un montón de cosas que también hemos querido poner en el libro, ¿no? Por ejemplo, una cosa que también nos ayuda a nosotros mucho, escribe a una amiga suya de colegio. Yo creo que no era ni de colegio, creo que una amiga suya de verano, de los que iban siempre a veranear al puerto. Muy amiga suya, que después se casó y iba al convento con sus hijos. Cuando se muere su padre, le escribe a su amiga y le dice: ante una cosa tan difícil de entender, porque es un misterio como es la muerte, lo único que se puede hacer es aceptarla. Solo así podrá venir la paz. La aceptación es también un don de Dios que hay que pedir y que el Señor está deseando conceder. Pídele la gracia de aceptarlo todo como venido de su mano, que siempre es lo mejor para nosotros, aunque no lo entendamos. Este pensamiento, esa transmisión, una carta, pues a nosotros mismos
nos sirvió de mucho, ¿no? En su momento. Ella habla también en las cartas de, no sé, el apego a la misa, al rosario, a la cruz, por supuesto, porque ella se llamaba Belén de la Cruz, y en una de las muchas referencias que hace a la cruz, en una de ellas escribe: nadie es ajeno a la cruz, la tiene todo hombre, cristiano no, pero el que cree en Dios es capaz en toda situación de levantar los ojos al cielo, sabiendo que aquí solo estamos de paso y que la verdadera vida es la de arriba. Es decir, que todas esas cartas nos siguieron ahondando en ir, lo que habíamos dicho al principio, descubrir su vida interior, ¿no? Por ejemplo, habla también de la vida contemplativa y le dice a una amiga, que me parece que era una de las cartas, no me acuerdo exactamente si era otra de las que entró en el Carmelo, y decía: la vida contemplativa, hablando a una futura novicia, le dice: es una vida de abnegación desde que te levantas hasta que te acuestas. Pero como dice Jesús en el Evangelio, mi yugo es verdadero y mi carga ligera. Pues es eso, cargar con la cruz de cada día, pero de una manera muy suave, como solo Él sabe hacerlo. Es decir, son pensamientos metidos en cartas que te hacen ver, pues eso, que detrás de que lo que sustentaba esa vocación es también una enorme vida interior, ¿no? También habla, por ejemplo, a una prima suya que se había casado y se acababa de casar, y le escribe: cuando se habla de los consagrados, se dice tienen vocación, pero vosotros también tenéis vocación y no es menos importante que la nuestra. La vocación al matrimonio santo que forma una familia en medio del mundo para dar testimonio. Vuestra vocación es preciosa, cuidarla. Si cada día vais creciendo en el amor y admiración el uno por el otro, acabaréis viviendo la plenitud de vuestra vocación, que es ser dos en uno. Es decir, que, como digo, en todas esas cartas íbamos encontrando, de las que nos iban dando la gente, íbamos encontrando todos esos detalles de sus pensamientos, con palabras muy sencillas, pero realmente muy profundas, ¿no? Y bueno, lo mismo nos ha pasado con los testimonios no sé, hemos recibido testimonios de sus amigos, de la gente que le conocía, y una de las cosas que más nos sorprende es que ella no siempre fue la misma. Es decir, cuando la describe, no sé, una profesora del colegio, o la describe una amiga de universidad, o la define el hortelano o el electricista que entraba en el convento, es exactamente el mismo retrato. Veían en ella a la misma, con hábito o sin hábito, exactamente igual, ¿no? Es decir, que la verdad que los testimonios también nos empujaron mucho a escribir el libro, ¿no? Quizás su vida, bueno, nosotros también, por decirlo así, bueno, después ahora podéis preguntar lo que queráis, pero también nosotros dimos nuestro testimonio, ¿no? Nuestro testimonio es un testimonio que no es extrapolable, porque a mí no me gusta hablarle de experiencia, esta es mi experiencia que la puedo transmitir a otro, ¿no? Yo creo que como no hay dos vocaciones iguales, no hay dos familias iguales, igual que no hay dos seres humanos iguales, ¿no? No son iguales ni siquiera los hijos, los hermanos mellizos o gemelos, ¿no? Que tienen hasta la huella dactilar diferente. Entonces es muy difícil transmitir la experiencia, pero sí es verdad que el aldabonazo que te supone que un hijo tuyo vaya a hacer algo como es una vocación religiosa en un mundo como hoy, que no es precisamente lo que se estila, pues no cabe duda que te zarandea, porque bueno, yo creo que todos los padres queremos que nuestros hijos sean felices, pero también barremos para casa y nos gustaría pues que hicieran
algo que nos gustara a nosotros, que crearan su familia, que nos dieran nietos. Entonces, cuando te plantea una cosa así, tan distinta, pues te tambaleas un poco, ¿no? Y sobre todo intentas que tenga la mayor seguridad posible, el mayor convencimiento de lo que quiere hacer, ¿no? Que no sea una duda o algo, ¿no? Pero es verdad que superado eso, el principio, los primeros meses, que son durísimos, yo siempre se lo digo, son durísimos, la separación es dura y es durísimo para ella también, la incorporación a una vida tan austera, tan difícil, es difícil para todos. Pero una vez que pasa el tiempo, que la vocación se consolida, que la familia se va incorporando a la familia, al final va influenciando, es como un chirimiri, es decir, va poco a poco, calando su vida y empieza a interactuar con toda la familia, con sus primos, con sus amigos, y es poco a poco se va extendiendo el círculo de influencia y de bien, ¿no? Lo definió muy bien su hermana Carlota, está en la primera página del libro, pues lo puse porque es una definición perfecta que nos hizo en una carta que nos escribió hablando de Belén y dijo, y la define muy bien, lo que se dice, desde la sombra era la luz y cómo eligiendo aislarse se convirtió en el centro de todo. Y eso es quizás un poco el resumen de su vida, ¿no? Es decir, que la familia de un religioso, como yo digo, todos creamos una familia diferente a la nuestra, ¿no? Y el religioso, su familia es la misma de toda la vida, no entra en una comunidad, la comunidad es una piña, todo lo que sea, pero su familia sigue siendo la misma y es muy importante para ellos, ¿no? Es decir, que ella se lo decía a una que después fue novicia en el Carmelo, que estuvo con ella, se entrevistó con ella ya enferma, tenía vocación, ella, un ejemplo también muy curioso, ¿no? Era una chica que no tenía clara la vocación y un día la vio por el jardín del Mater Salvatori y digo, uy, esta monja, ¿qué monja es? Que es distinta a las de aquí, ¿no? Que no es una carmelita, y entonces y de ahí le vino la vocación al Carmelo, entonces quiso hablar con ella y consiguió hablar con ella al cabo de un mes y ella nos escribió cuando después de la entrevista esta chica nos escribió su testimonio y dice, Belén me habló de su familia y me dijo que el haber entrado en el Carmelo había hecho que tuviese más confianza con todos, igual más que si hubiese estado toda su vida en el mundo. Es decir, que la familia es, la monja es muy importante para la familia, yo creo que hace un bien enorme, pero la familia es muy importante también para la monja, ¿no? Por eso quizás yo cuando veo que hay padres que se oponen visceralmente a la vocación de sus hijos, muchas veces creo que no son conscientes del daño que les hace y el esfuerzo que al final decidan, el hándicap que encima tienen que luchar, ¿no? Es decir, que eso es un poco el testimonio que podríamos dar, no se me ocurre otra cosa, lo que quieras preguntar. Taito, muchísimas gracias. Tengo un montón de preguntas que me han enviado. Una persona que no conocía a Belén me dice que si nos puedes dar unas pequeñas pinceladas de cómo era Belén y que si en algún momento os pudisteis imaginar que iba a ser carmelita. No. Nosotros, Belén era una chica normal, tímida, algo tímida, muy tímida, pero muy activa, sobre todo muy activa en todo lo que era deporte, le encantaba el campo, jugaba, y después era muy habilidosa en los deportes, jugaba maravillosamente al golf, pero también es verdad que esa timidez y lo que después fue su vida de humildad, cada vez que despuntaba en algo, se quitaba de en medio, ¿no? Es decir, que ella no le gustaba nada, siempre se ponía a la cola.
Y sí es verdad que ya en los últimos años de colegio, pues sí teníamos así como una posibilidad de que ella tuviera vocación religiosa, ¿no? Pero nunca, nunca al Carmelo. Nosotros además no teníamos vinculación ninguna con los carmelitas. De hecho, aunque el convento estaba muy cerca de una finca de mis suegros, nosotros prácticamente no íbamos allí a misa porque en la finca había una capilla y había un sacerdote mayor, ya jubilado, que era muy amigo de la familia de toda la vida y subía él desde el pueblo a decirnos la misa. Con lo cual, nosotros la primera vez que entramos en el locutorio de San Calixto fue el día que fuimos a ver a la madre, cuando Belén ya nos dijo el día en el que quería entrar, ¿no? Que fue en octubre del 2005. Fuimos unos meses antes, es decir, antes no habíamos entrado en el locutorio nunca, es decir, que sí fue una sorpresa, sobre todo la vida de clausura. Y es verdad que cuando yo se lo preguntábamos, porque digo, bueno, pues a lo mejor estaba en el colegio mayor Mater Salvatori, pues quiere ser monja del Mater, ¿no? Que sería lo natural o lo más normal. Y ella siempre decía que para ella era mucho más difícil saber si se tiene vocación a monja del Mater que a monja de clausura, ¿no? Como diciendo, bueno, lo de clausura está claro, esto es así, en negro zaino, ¿no? Y lo otro, a lo mejor, como estás profesora en el colegio, pues es más difícil esa relación con el mundo, ¿no? Ella, por supuesto, en el colegio mayor tenía muchas amigas y tuvo muchas amigas y siguen siendo amigas suyas, muchas monjas del Mater que habían entrado antes o a la vez que ella en el convento, claro. Taito, me preguntan dos preguntas que las voy a unir en una. ¿Cómo habéis transmitido la fe en familia como padres? Y luego, ¿qué ha supuesto la vocación de Belén en vuestro crecimiento espiritual? O sea, ya no solo en el vuestro, en el de vuestros familiares, amigos o incluso testimonios de conversión que habréis vivido muy bonitos, ¿no? A raíz de la vocación de Belén. Bueno, sobre la primera pregunta, la de nosotros, ya he dicho, nosotros no hemos formado parte de ninguna congregación, no éramos de misa los domingos, no teníamos una vinculación mucho con la parroquia, porque como nos hemos movido tanto de sitio y unas idas y venidas, pues no teníamos una vinculación como el que vive toda su vida en una misma parroquia y va todos los días durante años a la misma, ¿no? Con lo cual nosotros no teníamos, ya digo, una vida, quizás fue, que ella siempre no siempre fue a colegios religiosos, porque una época que estuvo en un colegio de la Armada, porque era un colegio público en la base de Rota, pero no fue nada. Nosotros no teníamos un empuje hacia, digamos, de vida religiosa, de lo más, yo diría, de lo más templadito, no, por decir una explicación, ¿no? Y claro, después, ¿cómo influye Belén? Pues como he dicho ahí con Belén, Belén al final se convirtió en el centro de todo. Todo el mundo te preguntaba por Belén y después, como he dicho, iba calando. Y por supuesto en nosotros fue un aumento, nos hemos hecho mucho más religiosos. Ella siempre decía lo de la misa diaria, que procuramos hacerlo, es decir, que nos ha ayudado muchísimo y ha ayudado también, sobre todo después de su muerte. Ha sido impresionante cómo los que leían la carta de edificación les llegaba, ¿no? Les afectaba. Veían algo que es un poco lo que nos animó a escribir el libro. Y lo mismo nos ha pasado con los comentarios que recibimos, además los comentarios escritos que nos llegan por WhatsApp, que nos llegan por correo electrónico y por cartas manuscritas, alguna de ellas, que es impresionante. Y también es curioso como
le ha afectado mucho también a esa gente agnóstica, que les ha dado un aldabonazo también. Es quizás lo que más nos conmueve, ¿no? Es decir, nosotros este verano, lo comentábamos con María, este verano, no voy a decir todos los días, pero cada 2 días o cada 3 días o recibíamos un WhatsApp o recibíamos un correo de alguien que nos hablaba de Belén. Entonces, es una cosa sorprendente, ¿no? Es una cosa, por lo menos para nosotros. María, esta pregunta es para ti, lo siento. Y es difícil. Me están preguntando que como madre, ¿cómo te tomaste la noticia cuando te dice Belén que va a ingresar en el convento? Porque tú eres una mujer de mucha fe, de profunda fe, pero luego la parte humana, la sensación de pérdida, entre comillas, porque al final ya no va a ser la vida igual, o incluso a lo mejor, pues yo qué sé, el miedo a se estará equivocando. Entonces, a lo mejor cualquiera de los que nos están escuchando ahora, mañana se encuentran con esta noticia. ¿Cómo lo viviste? Bueno, la verdad es que fue difícil, no puedo decir otra cosa. Fue no sé cómo decir, una cosa muy fuerte cuando ella lo dice. Y efectivamente, no pensar que entraba en un sitio, yo siempre que he estado muy pendiente de las niñas, él ha estado navegando muchas veces, ha estado fuera, y yo la verdad es que las he llevado adelante, no sé, mucho tiempo, ¿no? Muchas veces, y por tiempos largos. Y bueno, ya ella llevaba 2 años fuera, con lo cual ya estaba más separada de ella, pero de todas maneras comprendía que era una cosa muy fuerte, era muy fuerte. Sí, me costó mucho trabajo, me costó muchísimo trabajo. Pero bueno, no sé, yo creo que María, tuve yo recuerdo una vez que me dijiste que te vino a la mente que iba a llevar un hábito que iba a pesar 8 kilos el resto de su vida. Y me Sí, impactó muchísimo. sí, bueno, no es solamente los 8 kilos, que me parecía una, no sé, muy fuerte, la verdad es que es duro, tenía 21 años, no sé, era la obediencia, era muchas cosas, ¿no? Dejaba atrás una familia, el formar una familia como lo hicieron sus hermanas, no sé, me costó mucho trabajo. ¿Y nos puedes contar un poquito cómo es la vida en el convento? Porque a lo mejor muchos de los que están escuchando ahora no saben todos los sacrificios a los que una carmelita pues se somete todos los días. Bueno, yo creo que nosotros sabemos muy poco también, No. porque ellas cuentan muy poco. Ellas no, a su régimen nunca te lo cuentan y además siempre lo suavizan. Yo cuento una anécdota, yo me acuerdo que le pregunté una vez que estábamos, bueno, nosotros en las visitas a Belén normalmente salía ella, estábamos hablando con ella un buen rato, además nosotros estamos casi todo el día en el locutorio hablando con ella y después aparecía la madre priora un rato y después ya aparecía la comunidad y estábamos con todas. Y una vez estando con la madre María Josefa, que fue la segunda priora que ella tuvo, que por cierto la trató, la mimó como una hija, y entonces yo le preguntaba, Belén, ¿pasas frío? Y ella me dijo, papá, no más del que hace. Y la priora matizó, pasamos todo el que hace. Es decir, que, y de ahí, y esas son las contestaciones de las monjas. Nunca te cuentan su vida, todo está estupendo, no tienen ningún problema. Es decir, no sabemos lo que comen, bueno, sí sabemos que no toman carne, que hacen ayunos cuando llega la cuaresma, en fin, no tienen calefacción, no, es decir, usan agua fría, en fin, esas cosas, pero así como María, todas esas cosas sí es verdad que las interiorizaba mucho y le hacían sufrir, Sí. yo siempre me las quité de la cabeza, no entré en ese aspecto, ¿no? Pero sí es verdad que ellas siempre se lo toman esas cosas con bastante filosofía.
Sí, lo no le dan, dan tanta no importancia. le dan como tanta le damos importancia. Yo me acuerdo también otro detalle que te dice un poco cuando entraba en el convento, nada, lo que entraba era, no me acuerdo cómo era el ajuar, nada, era un hábito que era, le llamaban ellas el traje de tontita, que es el que llevan los 6 primeros meses, que no es un hábito, lleva un velito y tal, y después, no sé, una ropa, un interior, una sábana, no sé si era el sábado, no sé. Y la priora, la Madre María, dijo, y 2 mantas. Hay 2 mantas. Y nos dijo, si podéis que sean buenas, porque son para toda la vida. Esas serán suyas para toda Ellas la serán vida. Será suyas lo que ella tenga. para toda la vida, ¿no? Es decir, que esos detalles de esa sencillez con la que, pero a la vez con esa dureza de una vida tan austera, que también, como decía la Madre Josefa, María Josefa, claro, ahora intentan también reducirla un poco, la diferencia que había entre la vida que había fuera del convento adentro hace 60 años, no es la misma que hay ahora desde fuera del convento adentro, ¿no? Hace 60 años ni había aire acondicionado, ni había bombas de calor, ni había de nada, ¿no? Era la diferencia, el sacrificio era menor, ¿no? Ahora quizás sea mayor, ¿no? Y el hábito, pues también usan siempre el mismo hábito, que es un hábito que pesa un montón, que da un calor espantoso. El otro día también entraba ahora mismo en el convento de Belén, ya han hecho los votos las 2 novicias que ya tuvo, ya han hecho sus votos perpetuos, y ahora hay 3 novicias más, y en enero entra una 4ª. Y una de ellas, que entró la última, entró el 15 de agosto de este año, el día de más calor de todo el año. Y nos contaba la madre, nosotros no estuvimos, que estaban en la puerta a arreglar esperando la llegada de la novicia, y como estaba despidiendo a su familia, tardaba, y dice, mira, creí que nos moríamos allí, porque estábamos con el hábito y la capa. Porque claro, y claro, a 45 grados en San Calixto, con el hábito y la capa, pues vamos, no murieron de milagro. De milagro. Pero bueno, lo cuentan como una anécdota, ¿no? No le da mucha importancia. A eso no le da mucha importancia. Taito, y también me preguntan cómo vais viendo la evolución de Belén en el convento. Y yo, que bueno, me leí el libro y me pareció una maravilla, me enterneció mucho un momento que narra el libro, que ella estaba paseando por el huerto, que le encantaba estar por el huerto, con los perros, y entonces la Madre Superiora la vio como más pensativa y se acercó a ella y le preguntó, le dijo, ¿cómo estás? ¿Qué te gustaría hacer ahora? Y dijo, yo cogería el coche y iría a dar una vuelta, pero volvería. Entonces, Sí. me Bueno, interesa muchísimo. no, ¿Cómo veis esa porque, bueno, nosotros vimos que ella iba madurando que se iba encontrando más conforme con esa vida, ¿no? Ya digo que no hablaba de ella, pero ella la encontrábamos feliz, ella ya se encontraba ahí en su casa, pero las monjas tienen como cualquier persona, pues ella siempre que le preguntaba, una de las cosas que decía que más echaba de menos era conducir. Y de hecho, ella, que había recorrido esa carretera 1000 veces, le encantaba conducir, conducía maravillosamente bien, aunque excesivamente rápido, y ella, cuando salió por primera vez a una consulta médica, no se fue al dentista a Palma del Río, que fuimos nosotros a recogerla, la montamos en el coche y se mareó como un trompo devolviendo, tal, cuando ella no le había encantado, pero claro, llevaba un año sin montarse en un coche, ¿no? Es decir, que las monjas tienen también me imagino, su vida en el mundo de fuera, ¿no? Igual que ella decía que la enfermedad, al haberla traído a Madrid, pues volvió al colegio mayor a ver a gente que ya había renunciado a verlas durante toda su vida, porque ni las monjas del Máter iban a ir al convento, ni ella iba a verlas al Máter. Es una renuncia que habían hecho y en cambio se convirtió después
en una realidad, el que se encontraron de nuevo, ¿no? Otra pregunta, me dicen cómo os tomáis la noticia de la enfermedad cuando os enteráis que está enferma. Pues fue un golpe tremendo, tremendo, porque y cosas de la providencia, ¿no? Porque el libro está lleno de anécdotas, de coincidencias que, como he leído hace poco, decía el Papa Juan Pablo II, no existen las coincidencias, pero sí es verdad que nos dijo la madre que iban a llevar a Belén a Córdoba porque tenía un dolor muy fuerte. En el tal, bueno, no le dimos importancia, de hecho, dije, bueno, ya nos dirán, pero eso fue por la mañana y yo, eso que después yo tenía un acto al día siguiente, que todavía muy importante, y no sé por qué, le dije a María, voy a llamar, no voy a ir al acto, no importa que yo ni presidía ni nada, decir que era no voy a ir, vámonos a Córdoba. Y nos fuimos para Córdoba en coche y llegamos justo a la habitación donde estaba en el momento en que entraba el médico. A decirle que bueno, que la ecografía y el TAC que le habían hecho, pues era un tumor en el ovario que se había extendido, que estaba ya fuera del ovario, que él era ginecólogo, que no lo podía operar porque al estar ya fuera se necesitaba que fuera otro especialista. Y bueno, por lo menos pensamos que para ella también el que estuviéramos nosotros cuando lo dijeran, pues, pero el ver esa noticia, que además cuando después le preguntamos al médico en el pasillo no nos dijo que era, pero bueno, esas caras que tú sabes, y preguntó, ¿pero qué edad tienes? Pues no le dijo qué edad tienes, dijo, ¿pero qué edad tienes? Y entonces tenía 32 años. 32 años, el médico estaba con la cara demudada, ¿no? Porque no era normal o no son frecuentes estos tumores en gente tan joven, ¿no? Pero fue un palo y sobre todo fue para nosotros al día siguiente. Esa noche se quedó en el hospital, sí, se quedó en el hospital, pero bueno, y al día siguiente le dieron el alta porque hasta que hubiera quirófano para poderlo operar y demás. Pero fue el volvernos a casa y al día siguiente llevarla al convento y después volvernos nosotros a casa otra vez y pensar, estar sola en la celda, pensándolo. Ese para mí quizás fue el momento más duro, cuando pensamos en que ella estaba sola haciendo frente a una enfermedad. Después, gracias a Dios, pudimos estar a su lado porque las quimios íbamos con ella, la llevábamos y la recogíamos del convento. En Madrid estuvimos con ella, en la habitación siempre, es decir, la pudimos acompañar en todo momento. Y eso fue como decía ella, fue una bendición que pudiera ser así. Una suerte. ¿Y ella cómo se toma la enfermedad? Porque yo después de leer el libro veo como que enseguida le da un sentido. Hay una parte que narra que ella estaba ya muy malita y que iba por el pasillo y que se le acercó una monja y le dijo, estoy rezando mucho por ti. Y ella le contestó, ¿y eso te está acercando más a Dios? Entonces, ella sí, como que enseguida le dio un sentido. Claro, porque ella fue perfectamente consciente de la gravedad de la enfermedad desde el primer momento. Entre otras cosas, porque ella era la que más sabía, porque ella hablaba a solas con el médico. Es decir, que ella sabía más que nosotros de su enfermedad. Es decir, que ella controlaba perfectamente. Yo me acuerdo que el vicario de la diócesis nos decía, todos estamos aquí haciéndole a ella como que somos los que estamos dirigiendo y es ella la que nos está dirigiendo a todos. Y es verdad, era así, porque ella sabía perfectamente de su gravedad y ella, ahí por eso digo que se descubre en la enfermedad, es digamos el certificado, la garantía
el descubrimiento de la enorme vida interior que tenía. Porque si no tienes esa vida interior, no te puedes tomar la enfermedad con esa serenidad y con esa sensación de que, bueno, es una cruz que tienes y como ella siempre decía, que la gente se extrañaba, que la cruz siempre ella la vio como una luz, lo escribió muchas veces, lo consideraba una bendición, ¿no? Dice, cuando a un sacerdote te da la bendición, te la hace en la señal de la cruz. Y cuando te santiguas lo haces en la señal de la cruz. Entonces ella eso lo tenía realmente asumido. Quizás por eso fue capaz de llevarlo. Y de hecho lo transmitía. Yo, repasando algunas cartas para apuntarlas aquí para esto, encontré una notita que además está hecha con letra de médico y es difícil de leer, de su médico, diciendo que el ejemplo que ella había dado en el hospital a todos, a los médicos, a los enfermeros, a toda la que la había dado, al hospital entero de aquí de Madrid, de Quirón de Pozuelo, él decía, escribía algo así como, si su misión era hacer el bien y no sé qué, en este hospital lo cumplió. Lo consiguió. Y bueno, ya última pregunta por la hora que es, ¿por qué su santo de cabecera era San Rafael Arnaiz, que es el único libro que ya se lleva al hospital? Pues no lo sé, ella tenía, cuando estaba en el hospital, yo se lo vi, me acuerdo que era un librito muy pequeño que tiene una oración para todos los días. Y me acuerdo que cuando yo lo ojeé, que lo tenía allí, lo miré y ese día leí precisamente una que me parece que decía el que no pelea o el que no guerrea no triunfa o no gana. Y yo le dije, Belén, tienes que seguir luchando, tienes que luchar por esto, ¿no? Pero sí le tenía una devoción y tenía también, no vamos a decir una vida paralela, pero sí es verdad que es un santo que murió joven, que tuvo una enfermedad muy difícil, pero sí es verdad que le tenía ella tenía dos cosas que también una de ellas ponemos en el libro, que era también la oración por los sacerdotes, ¿no? Que era una de las cosas que hacen las monjas de clausura, ¿no? Y ella, la oración por los sacerdotes siempre lo tenía en un póster en su oficina, que bueno, está en el libro, que dice reza, merece la pena, o una cosa así, ¿no? Qué bien. Pues nada, muchísimas gracias. Ha sido una maravilla poderos escuchar. Yo creo que Belén estaba aquí con nosotros y creo que nos vamos a dormir entendiendo mucho mejor lo que es una monja de clausura y la importancia que tienen. Así que y para qué sirve, que sirve para muchísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que están ahí.